Es una joya en unicidad arquitectónica, es todo de la misma época, está perfectamente conservado. Bueno, no hay nada ni parecido ni en Portsmouth ni en Toulouse, todo eso ha desaparecido y Ferrol se mantiene, ¿no? Pero no quería decir esto, quería decir, por ejemplo, cuando el Marqués de la Ensenada organiza la Intendencia para generar esto, que es una obra magna, absolutamente magna para los presupuestos de la época, de lo más grande que se hizo en Europa, oye, tenían ingenieros de primera calidad, tenían agrimensores de primera calidad, tenían arquitectos extraordinarios. Es decir, esto es algo que la gente debería empezar a valorar. Claro que sí. ¿Entiendes? Y sin embargo dicen, oye, que es que están pretendiendo que Ferrol, todo el conjunto de los arsenales, sea patrimonio de la humanidad. Y la gente de aquí mismo dice, pues estáis de coña. ¿Pero qué tontería? ¿Pero qué tiene esto? Porque hay mucha gente que ni lo conoce. Y gente de la propia España también. Claro, claro. Tenemos aquí, es que es verdad, tenemos una joya y esa joya ni la sabemos valorar, ni la saben valorar en España. Es una joya tanto a nivel arquitectónico como a nivel histórico. No hay nada parecido en Inglaterra. ¿Verdad que no? No, nada. Portsmouth está deshecho, Plymouth está deshecho. Esto tendría son estructuras ya de este siglo, del siglo pasado. Ya, no sí. La ventaja técnica y científica española en el 16 era totalmente aplastante. Por eso España fue la primera potencia mundial durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y hasta principios del XIX fuimos la primera potencia territorial del planeta. Y el Imperio Español es el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Si multiplicamos extensión por tiempo, lo es. Y si buscamos apogeos territoriales concretos, también. Felipe II. Felipe II, pero también Carlos III. A la altura de 1790, el apogeo, después de ganarle la guerra a los ingleses, Francia, España y las provincias rebeldes de lo que sería después Norteamérica, ganamos esa guerra, y a finales del 18 España llega de Canadá, del polo norte al polo sur, y después ocupa pues casi todo el continente americano, desde el Mississippi, incluyendo casi las 4/5 partes de Norteamérica, toda Hispanoamérica, Brasil era mucho más pequeño entonces, hasta Valdés y Córdoba, ciudades canadienses. O sea, no ha habido un imperio jamás en la historia del mundo como el Imperio Español. Ni de lejos. ¿Y por qué no siente el español el orgullo de ser español y el orgullo de su historia, de su tradición y de su imperio? Que eso lo llevamos en los genes. ¿Por qué hay que pedir perdón? Incluso, ¿por qué cuando se celebra el 500 aniversario de la conquista de América se habla del encuentro de dos culturas? ¿Por qué ese maldito complejo? Otra característica española que teníamos que estar orgullosísimos de llevar España en nuestras venas. Yo tengo una teoría, llevo muchos años pensando sobre esto y ya he llegado voy a compartir esta teoría. Mi idea es la siguiente. Volvemos a este papanatismo. Volvemos desde su origen a este papanatismo. Viajeros franceses del siglo XVI ya hablan de que los españoles tienden, cada uno de ellos, a hablar de Vizcaya o hablar cada uno, ya es el tema de lo que hoy llamamos nacionalismo. El nacionalismo. Es prácticamente, arranca en el siglo XV y en el siglo XVI ya es algo manifiesto según viajeros de la época, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el papanatismo y por el otro lado, un localismo fervoroso. Bien, y esta tendencia española a hablar mal de nosotros mismos, a autocriticarnos. ¿Qué ocurre en América? Evidentemente, cuando se produce la independencia de las repúblicas americanas, los que quedan ahí, ¿qué son? Españoles, latines, Mira, localismos exacerbados que producen veintitantas naciones, autocrítica que producen que los hispanoamericanos estén todo el día despotricando contra España, pero eso lo hacen porque son españoles hasta las trancas, claro, sin saberlo. Y eso lo llevamos en los genes. En los genes, esa es mi teoría actual. Pues no te digo. Fijaos lo que dice, por ejemplo, al hilo de esto, ¿no? Lo que dice un comisario ordenador, que serán los que buscaban vituallas durante la guerra de independencia, ¿no?, del duque de Wellington, decía que estaba asombrado por el provincianismo que tenían los españoles, que hasta aquí es mi ayuntamiento, hasta allí empieza otra provincia, y no se apoyaban nunca, ¿no? Fijaos lo que dice. Asustado, porque no sé, aquí con quién coño hay que hablar si resulta que hay 8.000 alcaldes y todos están peleados, ¿no? Y dice, cada provincia rehusaba permitir que su ejército fuese mandado por un general de otra, en plena guerra, contra el francés, claro. Cada junta competía con la vecina para obtener una mayor asignación de las armas y municiones que el gobierno británico
había ordenado distribuir a sus acosados agentes militares. Ninguna junta consideraba la Junta Suprema, por supuesto, como pasa hoy en día, ¿no?, eventualmente constituida en respuesta a repetidas sugerencias británicas, es decir, que ni siquiera había una Junta Suprema en España, pero por aquello que les decía, oiga, organícense, por favor, ¿no? Y dice a continuación, los celos engendrados, ahí está el asunto, ¿no?, los celos engendrados por este apasionado provincialismo fueron tan agudos que por un momento pareció que el país se deslizaba hacia una guerra civil, aún luchando contra el francés, ¿no? La Junta de Galicia rehusaba cooperar con la de Castilla. Las juntas asturianas se negaban a abastecer al ejército de Galicia al mando del general Joaquín Blake. Los miembros de la Junta de Sevilla se guardaban la paga de sus tropas en los seres y amenazaban con enviar a un impagado ejército a atacar Granada, no al francés, Granada, cuya Junta rehusaba reconocer su supremacía. O sea, bueno, es genial. Es decir, esto lo hizo en inglés. Y sin embargo, eso es lo que hizo, eso es lo que conllevó el fracaso. Porque en otros, el fracaso de Napoleón en España, que además tuvo unas enormes, me encanta lo que acaba de decir Juan, porque es que lo retrata, la clava, lo que es España, pero a su vez tiene una ventaja enorme. ¿Cuál es? Que a diferencia de la conquista de Polonia u otras cosas por los grandes ejércitos napoleónicos, no había nadie con el que firmar nada. No se podía firmar nada, ¿no? Entonces, claro, estaban perdidos los franceses, porque bueno, claro, bien, vale, de acuerdo, somos capaces de ganar esto, pero es que tenemos a 20 millones de personas, cada uno cabreado e imprevisible. Claro, la catástrofe. Entonces esa fue la táctica. Esa fue la táctica. De hecho, en inglés, guerrilla se dice guerrilla, y los franceses no pueden decir la palabra porque se deprimen. Pero esa fue, porque evidentemente somos así. Pero cuando con este ataque alevoso de Francia, nos hicimos la guerra todos por nuestra cuenta. Eso, lo que hoy se llama una guerra total, es absolutamente imparable, porque aunque los ejércitos ya después de Bailén, cuando entra Napoleón con todo lo que tiene, cuando hay 300.000 hombres sí, señor, en la península, eso es una barbaridad. Con eso hubiesen conquistado cualquier cosa menos España. Claro. Porque España, claro, había 20 millones de hombres y mujeres absolutamente cabreados, entre sí, pero también con los franceses. Por lo tanto, no había nada que hacer. Lo que pasó en Galicia es un ejemplo extraordinario de cómo un pueblo se levanta y uno a uno empiezan a matar franceses a un ritmo de tal cantidad de franceses al día muertos de media. En 6 meses muere una cantidad de hombres que tienen que salir por patas. Y aquí están muy poco tiempo los franceses, ¿verdad? En Galicia. Prácticamente un mes. Están unos cuantos meses, pero sí, pierden detrás de Moore, ¿no? Sí, por culpa del inglés, que el inglés desembarca para salir corriendo como una liebre, y por eso detrás de la liebre de Moore vino el podenco de Soult, y por eso los franceses llegaron a Galicia. Pero en Galicia se las prometieron felices. Sí, pudieron tomar las ciudades, pero una vez tomadas las ciudades, tenían, con perdón, que ir a hacer pis todos de la mano. Porque como fuese uno solo, no volvía. O sea, se los cargaban a todos. A todos. Sí, sí. A todos. Y claro, un ejército de ese tamaño... navajazo en las tripas, ¿sabes? No puede. Y adiós, y ahí se quedaba el francés, ¿no? Fue una guerra terriblemente cruenta. ¿Sí? Terrible, pero las mujeres. Sí. Claro, y las mujeres lo seducían. Pero ahora vamos a volver a las mujeres lo seducían. Lo seducían para matarlos. Ajá. Bien, entonces, está muy bien, buena táctica, ¿eh? Bueno, ahí nos salió bien, con los franceses nos salió muy bien, pero volvemos a la contraarmada. Sí, porque ya nos fuimos, como es habitual, por los cerros. Pero está muy bien, pero yo digo una cosa. La culpa la tienes por traernos aquí a estos dos fenómenos. En el momento que ya tenemos a la Armada, a la Real Armada, no invencible, a la Armada, a la Gran Armada, ya la tenemos en Santander, la tenemos en La Coruña, y de repente... ¿Por qué organizan los ingleses? ¿Por qué quieren hacer esa contraarmada? ¿Por qué le quieren asestar el golpe de muerte a España? Dejamos a la Gran Armada, que vuelve a España, pierde 28 barcos en naufragios, eran barcos de transporte. Los galeones, los que mantuvieron los combates, vuelven a la península. En total las pérdidas no pasan de 35 navíos y vuelven 102, los que se están reparando. Isabel de Inglaterra, cuando pierde de vista la Gran Armada, se aterroriza y... Esto es a mediados de agosto, el 12 de agosto de 1588, y prohíbe la desmovilización de la flota. Dice, la flota en los puertos, porque estos acaban de ir hacia el sur, hacia el norte, no pueden volver por el Canal de la Mancha, porque en aquella época los barcos tenían que ir viento en popa,
y el viento dominante del Canal de la Mancha sopla hacia el este, había que dar toda la vuelta por el Mar del Norte. Entonces, los barcos se mantienen movilizados. Se mantienen movilizados durante más de un mes. Ya los barcos ingleses llevaban 2 meses movilizados. En aquella época, insisto, Inglaterra era una potencia de segundo orden. Una de las cosas que se veía muy bien era la sanidad y la logística de los buques, era muy lamentable. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Pues durante ese mes que la Invencible da la vuelta y se producen los 28 naufragios y vuelve a España, entre 8 y 10.000 ingleses, más de la mitad de los que tripularon la flota de interceptación, mueren de peste hacinados en los barcos. Este dato es importante porque después la peste va a tener esta epidemia horrible de origen gastrointestinal va a tener un protagonismo enorme unos meses después. Entonces quiero decir que ya en ese momento los naufragios de la Invencible son compensados por los muertos hacinados en los barcos ingleses. Aparte, estos muertos murieron de hambre y de miseria, sí. Porque estas enfermedades gastrointestinales se producían por comer cosas de mal estado y por no tener las mínimas condiciones higiénicas. Vale, pero la Invencible ha vuelto y todo el mundo sabe, en aquella época todo el mundo sabía, que los barcos habían venido muy desbaratados. Hacía falta reaparejarlos, poner jarcia nueva, etcétera. Esto llevaba muchos meses. Entonces Isabel dice, la mía, vamos a no darles tiempo a lanzar un ataque masivo contra los puertos donde se esté reparando la Gran Armada, la hundimos, destruimos los barcos y entonces sí, ya tenemos el mar expedito, conquistamos Lisboa, conquistamos las Azores, nos quedamos con la flota de Indias y entonces cortamos el hilo umbilical del imperio, porque todos los barcos iban por las Canarias y volvían necesariamente por las Azores por el tema de los vientos. Cortamos el umbilical del imperio y nos quedamos con el imperio. Pues entonces Isabel hace un llamamiento general a generar esta flota. El problema con que se encuentra Isabel, y es una idea buenísima, aprovechar estos meses de debilidad española, porque Felipe empieza a arreglar barcos, pero no tiene tiempo material a arreglarlos en tan pocos meses. El problema de Isabel es que no tenía una flota que se enfrentase a España. En aquella época aún no existía la Royal Navy. Todo esto son mitos. ¿Qué hace? Pues hacer un llamamiento general a todo lo que flote en Inglaterra contra España. Tampoco tenía dinero. ¿Qué es lo que hace? Comisionar a Drake y a Norris para que organicen una gigantesca expedición en la cual todo participante se repartirá el gigantesco botín que se obtendrá en España y sobre todo en Lisboa. Al saqueo. Es una expedición pirática de proporciones, la mayor expedición pirática de la historia. Y entonces los armadores privados dicen, pues a por ella. Entonces empiezan a alistarse, pasan los meses, al principio nadie quiere ir contra España, que iba a ir contra España, pero bueno, se van alistando, consiguen 60 filibotes holandeses, consiguen apresarlos, Isabel manda a volver toda la tropa que tenía destacada en los Países Bajos, con gran enfado de los holandeses, por cierto, y así, a la altura de marzo, la flota ya es enorme. Entonces, ya cuando la flota es tan grande, todo el mundo se quiere apuntar. Y así, en abril, zarpa de Plymouth la mayor flota de la historia de Inglaterra. Más de 180 barcos y 27.667 hombres. En la Segunda Guerra Mundial hay operaciones anfibias mayores, pero también Inglaterra tenía 10 veces más habitantes. En relación con el número de habitantes es con mucho, la mayor flota naval de la historia de Inglaterra. Inglaterra tenía 4 millones de habitantes. Impresionante. Y entonces la intención es, la reina dice, tenéis 3 objetivos. Primero y fundamental, me vais a Santander y me destruís la Gran Armada. Ese es el objetivo clave de la contraarmada. Porque en Coruña había poquitos barcos de la Armada. En Coruña habían llegado a Galicia media docena de barcos. Claro. Santander estaba el grueso de la Gran Armada. Y además Isabel pone ese objetivo como el fundamental. Una vez destruida la flota española, os vais a Lisboa, entronizáis al pretendiente bastardo portugués, el prior de Crato, al trono que había heredado por línea materna Felipe II. Felipe II hereda legítimamente, sí. Y así lo entendieron las autoridades portuguesas. Como sabemos, Portugal en 1580, vais a Portugal, aprovecháis la orfandad española de barcos, atacáis frontalmente Lisboa por mar,
tomáis Lisboa, entronizáis a este hombre y así secesionáis Portugal de España, vais a las Azores, que son portuguesas, que ya son inglesas, y interceptáis la flota de Indias. La jugada es maestra. La jugada es maestra porque España necesitaría años para reconstruir la flota. Se hubiese perdido el imperio. Se hubiera destrozado todo el imperio. Se hubiese perdido el imperio. Ahí está la clave, sí. Sí. Eso yo creo que no está enunciado en ningún otro libro realmente. No. Y entonces lo organiza, lo prepara y viene. Y vienen, pero ¿qué ocurre? Ocurren muchas cosas. El adoquín de María Pita, verás. Sí. ¿Qué ocurre? Y ahí tenemos La Coruña, Sí. y ahí tenemos María Pita, y ahí tenemos esa resistencia totalmente numantina y maravillosa de una ciudad verdaderamente heroica, que es La Coruña. También vinieron las guarniciones de Ferrol. Sí, señor. La defensa fue ártabra. ¿Qué pasó? Pues nada, zarpan de Plymouth, pero Drake y Norris habían hecho un pacto secreto con los armadores privados. Drake era el almirante de los barcos, Norris era el general del ejército, pero los armadores privados eran los que habían puesto el dinero. Y entonces habían llegado a un pacto secreto. ¿Cuál era el pacto secreto? No vamos a ir a Santander. Ir a Santander es peligroso, van a defender el puerto los españoles, y atacar barcos no produce ningún beneficio. Entonces vamos a hacer una cosa, no vamos a Santander, sino que nos dirigimos hacia La Coruña. Porque ir a Lisboa directamente a por el botín, ¿cómo se lo presentamos a la reina? Nos va a correr a boinazos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a Santander, le decimos a la reina, todos, se lo decimos todos, que los vientos nos arrastraron hacia La Coruña y no pudimos embocar el Cantábrico. Entonces nos vamos a La Coruña y allí destruimos esta pequeña ciudad, es un pueblo pesquero. 4.000 habitantes. 4.000 habitantes, la destruimos. Es el puerto donde zarpó la Invencible, la dejamos convertida en astillas, vamos a cargarnos unos cuantos barcos españoles que llegaron allí, la reina estará contenta porque destruimos un puerto español, y sin más hacemos un pis y nos vamos a Lisboa. Fíjate tú, ese era el, la cucología de estos ya, ¿eh? ese era el plan, y no fueron a Santander. Y vienen directamente a La Coruña. Claro, y vinieron directamente a La Coruña para hacer esa jugada. Es una parada así para disimular. Porque tampoco ir directamente a Lisboa era demasiado. Era caro. demasiado. Claro, Y llegan a La Lisboa Coruña por la pasta. y la arrasan. Por cierto, esto está demostrado. Lo que acabo de decir está completamente demostrado y la reina se enteró. La reina al final acabó por enterarse, porque no todos pudieron mantener el secreto, porque había agentes secretos de la reina. La reina acabó por enterarse de que no ir a Santander fue un truco, y no veas tú el enfado que se cogió después. Un momentito, me vais a perdonar, vamos un segundo a la publicidad y lo dejamos con el truco de la reina.